Las opiniones expresadas en Boicot son responsabilidad de sus titulares. En Boicot nos reservamos el derecho a cambiar de opinión. Nada de lo que decimos es absoluto. En Boicot, primero hablamos, después pensamos. Comenzamos. Bienvenidos a su primer episodio de Boicot, un podcast en el que vamos a estar hablando de diversos temas. Queremos decir que las opiniones expresadas son responsabilidades de su interlocutor, son basadas y expresadas a su tiempo consecuente. La caja, esta es la caja, chingados, este es Boicot. Esto lo escribí cuando esto se llamaba la caja. Posteriormente, bueno, el primer capítulo estamos Tiempo, esto en no. desarrollo. Tiempo, ok, pero esto seguramente se va a quedar. No se va a quedar. No ¿No? se va a quedar, güey. No. Bueno, ok, no se va a Se va a quedar. quedar para nosotros. Se va a quedar para el libro de Jorge. Mi libro, güey. 4 corazones, millones de experiencias. Cuatro corazones, unas corazones de ligue, ¿no? Y aquí no somos eso. No, o sea, 4 amigos, millones de experiencias. Ah, Eso me 4 refiero. corazones. Ah, Ah. por eso. Por eso. Ujú. Va. No éramos la caja. Éramos Boicot. Éramos muy felices cuando éramos la caja. Te voy a confiar. Boicot. Sí. Y éramos muy felices Éramos con la la cara. caja. ¿Se acuerdan la semana pasada? Sí, éramos bien felices. Me acuerdo la cara de alegría de todos. Ya. Todo estuvo en la armonía perfecta. Y Ya. ahora, Ahora todos miados, no sé qué hacer. Me da ataque de risa, lagunas mentales. ¿Dónde quedó esa emoción? Esa ilusión. Teníamos fe. Teníamos esperanza. teníamos una caja. Y ahora no tenemos nada. Ah, era como la caja de Pandora, ¿no? Salen todos los males y al final lo único que queda es la esperanza. Nos pasó exactamente lo mismo. Teníamos mucha esperanza y esto en realidad no va como lo habíamos planeado en nuestras cabecitas. Nos estamos boicoteando. Sí. Bienvenidos a Boicot, donde nos boicoteamos a nosotros mismos. ¡Ah! Ahí está, ya. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Boicot, el primer episodio de este podcast, episodio piloto. Para este primer episodio seleccionamos el tema de el contraste cultural. Cabe decir que los participantes para este podcast, me presento, que yo soy Adrián. A mi derecha tengo a, Ale. Cassandra. Jorge. y bueno, los 4 somos inmigrantes mexicanos viviendo en Estados Unidos. Decidimos hablar de este tema para darnos un poco a conocer y compartir un poco de nuestras experiencias en nuestra llegada a Estados Unidos. Nos parece un tema interesante porque una experiencia tan similar puede ser tan diferente para cada quien porque cada quien lo vive de diferente manera. Sí. Así que, pues no sé, comenzamos. Sí. Y siento que lo interesante de este tema es que todos somos mexicanos, o sea, nacidos y criados en México. No es como mucha gente que, ok, si son mexicanos o de padres mexicanos, pero nacieron aquí o se vinieron desde muy chiquitos. Entonces, siento que ese choque cultural, por así decirlo, no es tan marcado como una persona que ha estado expuesta a la cultura del país desde niños, como uno que creció allá. ¿A qué edad viniste a vivir a Estados Unidos, David? A los 15. A los Acaba de cumplir 15 años cuando llegué aquí. Bueno, ya eras bastante Ya, grandecita, o sea, ya. Casi mi cerebro, a los 16 se termina de formar tu cerebro, a los 16 años, o sea, mi cerebro está ya eras casi tenías un cerebro de adulto casi. Nah, Sí. exactamente. Sí, entonces tenías suficiente edad para haber sentido un choque cultural, Sí. para recordar eso. Sí. Sí. Entonces tienes mucho tiempo. Tengo 26 años aquí en los Estados Unidos. ¿Y tú, Adrián, a qué edad llegaste aquí? Yo llegué aquí creo que llegué en 1998 o 99. Creo que fue en el 99.
Aquí algunos ni siquiera habían nacido. Si quieres decir algo, dilo. Acabo de decirlo, algunos de aquí no habían nacido. En mi situación fue por la cuestión la cuestión económica, creo que ha sido la misma para todos. Sí. En esa época mi papá ya estaba viviendo de este lado y fue como ya tenía algunos años viviendo aquí y fue una especie de, creo que ya tengo una base económica, ya tengo trabajo, ya vénganse. Sí. Primero yo ya encontré sustento para todos. Sí. Y pues, no sé, nos dijeron, vámonos. Y me parece muy raro porque he pensado en este tema, en experiencias que lo comento con mis papás y ellos me dicen, nos comentaron a mí y mi hermana cuando nos dijeron, vámonos, y nosotros los apoyamos. Se me hace tan raro que mis papás nos mencionen que nosotros apoyamos esa decisión de, hey, ya vámonos. Y nosotros sí. Ahora que lo pienso en perspectiva, se me hace tan raro porque no siento que hayamos tenido tanta decisión de, hey, y como, no, papá, no me quiero ir. No siento que hubiéramos podido impedir ese sí, que no me quiero ir y... Que sí pasa. Sí, sí pasa. Pero pues sí, nosotros dijimos, ok, vámonos. Yo para ese entonces estaba muy mal en la escuela, andaba de rebelde. Y el cambio, sí. Voy a apoyar a mis papás para que no me regañen. Sí, básicamente, pues sí. Te querías deshacer de ellos. Acababa de recién cumplidos 16 años. Sí, fue en el 99. 16 años, y llegar acá, pues sí fue bastante contrastante porque el sistema educativo fue totalmente diferente, obviamente. Sí. El idioma sobre todo, porque llegar a la high school fue muy intimidante. Muy, muy intimidante. Encontrarte, sobre todo por el idioma, creo que fue eso. Me dijeron que me iban a meter en una clase que le llaman ESL, en ese entonces se llamaban. Sí. Para los que no sepan, ESL es inglés as a second language, como inglés como segundo idioma para los que vienen y no saben inglés. Y en esa clase entré y fue de que todos hablaran inglés y me dijeron, güey, pues se supone que voy a entrar aquí a hablar inglés, a aprender a hablar inglés y todos están hablando inglés. O sea, qué pedo, cómo va a estar esta onda de cómo voy a aprender si todos están hablando inglés. Eventualmente me di cuenta de que era la manera de aprender. Sí. Pero bueno, me adelanté un poco. Recuerdo ese primer día porque no fueron tantos días, tal vez una cuestión de semanas en lo que llegamos aquí. Y como ya ven, para ese entonces ya estábamos visitando a mi papá, perdón. Ya sabíamos lo que era una visita aquí a Estados Unidos, ya era la cuestión de lo clásico, ¿no? Vienes a visitar a alguien, ir al mall, no sé, algunos 2 o 3 centros turísticos y ya. Y pues eso ya no lo sabíamos, así que esa llegada no fue tan diferente. Un poquito familiarizado al menos con el país. Sí, fue un poco similar. Bueno, un poco familiarizado con eso, nada más fue la diferencia de llegar a la escuela. Sí. Es que claro que no es lo mismo visitar que quedarte a vivir y hacer una rutina en un nuevo lugar. Sí. Y la llegada a la escuela fue lo más contrastante, creo que de todo esto, de toda mi, entre comillas, odisea. Y yo recuerdo ese primer día yo traía mi playera de una playera metálica, de esas playeras de estampados por todas partes de la playera, así, muy totalmente exagerados. No hay un espacio donde no quepa. Si hay un poco de tela libre, hay que ponerle un estampado. ¿Tú lo hiciste? No, esa era de metálica. No, esa la había comprado me la compró, creo mi mamá. La compró en la casa Rock. La casa Rock. Ay, qué linda tu mami, me imagino la de mami. Sí, y claro que para esos tiempos las mamás de que, ay, tu música del diablo. Ok, pero sí, no, los papás de son muy comprensivos. Y así como que, ok, mijo, te compro tu camiseta de la música del diablo, está bien. Ya, mijo, es que se perdió solito todas esas decisiones. Y llevaba mi playera y resulta que aquí esa playera, por alguna razón, por los dogmas establecidos de los
maestros, no sé, y me dijeron, hey, güey, no puedes traer esa playera. Y yo, pues, ¿por qué no? Y Mami me dijo que estaba bien. en la parte, no, mis papás ya traen esa onda de, pues, Permiso. ok, este güey anda de anticristiano, todas esas cosas, de rebelde. Es una fase. Sí, es una, ajá. Pues me apoyaban, nunca no me dijeron no, así que, pues, qué chingón por ellos, ¿no? Pero y yo cuando llegué a la escuela, esa playera traía una frase en la espalda que decía, no recuerdo ni siquiera la frase, ni siquiera sabía porque estaba en inglés. O sea, reconocía palabras así de pues, la clásica, ¿no? Hello world sex. Oye, como, es que así es como todos, bueno, antes de venir al país ya todos teníamos, bueno, yo no puedo decir que sabía inglés porque no lo hablaba, pero ya escuchaba música en inglés, no sabía qué decían, pero yo trataba de imitar lo que escuchaba, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo tenía una amiga de aquí de Estados Unidos, bueno, era hija de mexicanos y hablaba los 2 idiomas, y me tocó convivir con ella en la secundaria. Entonces ponía música en inglés, que era música que a mí me gustaba también, y me decía, ¿cómo es que te gusta hacer música si nunca has ido a Estados Unidos o a un país donde hablan inglés? Y le digo, pues no sé, me gusta la música. Entonces cantábamos juntas y me decía, no manches, tienes pronunciación perfecta. Ah, pero yo no sé qué dice. Y yo, guau, porque es lo que escucho, pero no sé qué dice. Aquí en tu caso tú pues, te traías la camiseta y no sabías qué decía. No todavía. sabía qué decían la frase, pero te sabía palabras claves, ¿no? Aquí Sí. dice infierno, aquí dice cielo, destrucción, no sé, cualquier, lo que haya sido esa frase. Pero recuerdo que decía la palabra hell, infierno. Ah, huevo, esta es satánica, me la pongo. Exacto. Metálica, sí, va. Y Bien diabólicos ahorita. según yo, sí. Sí, es que era un Adrián de 16 años. Sí, recién cumplidos. Sí. Y me hicieron que me pusiera tape. Pues bueno, llegando a la escuela había un señor en la entrada, ¿no? Seguridad. Y me dijo, hey, ¿qué esa playera qué? O sea, puedes venir vestido aquí, pero no puedes traer esas playeras. Y yo, ¿qué pedo, güey? Pues me mandaron a la dirección en el primer Ay, día. aquel trae navaja hubieras dicho. ¿Qué es? ¿De qué es la playera? ¿Qué es? ¿Qué vende mota? Y pues me mandaron en el primer día, en mi llegada me mandaron a la dirección. Bueno, de hecho fue nuestra primera visita, fue cuando me fueron a inscribir. Y me dijeron, ok, ya nos inscribieron, empezamos todo el proceso de inscripción y vacunación. Te vacunan. Ah, sí. A mi hermana la pasó mal porque a ella le tocaron más vacunas que la mía, que a mí. O creo que a mí ni siquiera me tocaron, no recuerdo eso. Y Sí, creo que te piden el La- carnet de vacunación. Ajá, sí. Ajá, y si no lo tienes, órale, todas Ajá. así de. no, de pero nosotros pedazo. sí los teníamos, pero creo que por ella, por ser menor o menor que yo, le tocaron más. Y te las ponen todas al mismo Sí, tiempo, ¿verdad? ella le fue mal y luego aparte, como ella tenía 12 años, me parece, la mandaron a otra escuela porque no tenía la edad para quedarse en esa. O sea, ella todavía le fue peor. O sea, como que fue el contraste y luego todavía me separaron de ella. Es como Me que, picotearon, ay, me güey. pusieron con gente que no conozco, que no habla el idioma, me separaron de mi hermano. Y todas sí. se la llevaron. Sí, pues así como que ni pedo, fue pues, así nos tocó. Y pues yo con mi playera, y el peor de mis males era que mi playera estaba, mi hermana se la llevaron picoteada y Y a mí me vetaron. y se la llevaron. Sí, se la llevaron y yo estaba preocupado por mi playera. Porque decía infierno. Te empezaste a acostumbrar bien rápido, güey. Ya estabas preocupado de problemas primermundistas. A huevo. Me meten en Estados Unidos y ya. De aquí soy. Problemas de primer mundo. Fue con tu hermana, llévensela. Take that Mexican away. Y yo así como que mi solución, porque me dijeron, pues ponle un tape a esa madre o algo así, y a la palabra infierno. Y pues ni pedo. Pues le puse un tape que me dio una secretaria. Es que era hello, le hubieras dicho. Me falta una O. Inglés, no me entendía. Me mandaron a la clase de inglés, esa que les digo, al ISL, y todos hablando inglés, y la maestra era una puritana, la maestra Miss Polekla. Creo que era de Polonia, o de descendencia de Polonia, pero hablaba español muy bien. Pero resultó que le ofendía mi playera también. De hecho, todas mis playeras que llevaba le ofendían. Y pues como yo con mi tape, no, mi playera así como que nada más es infierno, pues es lo único que les ofende. Y te lo echaste enemiga luego. Sí. No fue enemiga necesariamente, pero sí me decía Pues de hecho, la clásica, ¿no? De hecho, ya lo veo así más, ya de adulto ya lo veo más normal, ¿no? Ya
La rebeldía tonta del... Y caen gordos los niños, ¿no? Sí, de hecho sí, así también, de hecho me caigo mal hasta la fecha, pero bueno, eso fue otro tema. Ya así como que ya para que se callara la maestra, dije, no, me deja ir al baño y me volteó la playera. Y dijo, sí, váyase, ya regresé con mi playera al revés, así con manchitas de desodorante hacia afuera. Sí, La decoloración de limón. Because Mexicans. Pero pues el contraste no fue tan grande porque ya tenía visita. Acá hay que aclarar aquí para los que nos están escuchando. Todos los que estamos aquí somos de Chihuahua, así que el contraste no es tanto porque estamos muy americanizados. Tal vez para la gente del sur, pues sí es mucho más. Y acabas de mencionar que en las clases, o sea, fue como doble choque cultural. No sé si para ustedes, hablando de que clases como inglés como segundo idioma, era de que estás ahora en clases con otros mexicanos, pero que no son de tu estado, y es otro subchoque cultural. No, y luego gente que son descendientes mexicanos, o sea, son mexicanos, pero crecidos aquí, y no tienen la misma cultura. Ellos se identifican como mexicanos, no, perdón, porque he conocido muchos así. Bueno, es que ellos ya son como una mezcla de las dos cosas. Los que les llaman chicanos. Sí. Entonces, obviamente, muchos se identifican como mexicanos, pero, o sea, cuando llegas aquí y no tienes con quién juntarte y solo hay un grupo de chicanos, te vas con ellos porque es así como que, ay, tienes algo en común con ellos. Pero luego dices, a pesar de que somos mexicanos, nosotros no tenemos las mismas culturas. Y muchos de ellos ni siquiera hablan inglés. Es lo curioso, que viven aquí, han crecido aquí y no hablan inglés. Me han tocado algunos casos de esos. Casi no me ha tocado. Lo que más me ha tocado es que hablan el español muy diferente al nuestro. Sí. Tiene sentido, pero... porque su formación es diferente. Sí. Es el clásico de lava la carpeta. Ya son los modismos. Sí, pues claro que, o sea, crecen hablando dos idiomas y como quiera tu cerebro. Y dos idiomas entre comillas, porque el español no está bien formado. Bueno, eso sí. Y el español es una radicalización una modificación del español. Sí. Es el carpeta, no sé. El parking. Sí, y cosas que nosotros también decimos bastante, pero lo vemos nosotros como potencializado. Claro que en el norte ya, o sea, nosotros bien americanizados ni lo notamos, pero también tenemos muchas palabras de ese estilo, como carro, y que en el sur es coche. Sí, bueno, y de hecho a eso me refería, o sea, del choque cultural para mí fue que entre los mismos mexicanos, y no estoy hablando de mexicanos nacidos acá, son mexicanos, pero que eran de otros estados, o sea, de que estar hablando de que con alguien de Sinaloa, por ejemplo, con alguien de la Ciudad de México. Fierro, pariente. Y, o sea, cosas que hablaban y yo, qué palabra es esa, yo nunca la he escuchado, y estaban hablando español, y para mí el escuchar hablar su español era así como que no te entiendo cosas, pero no te entiendo todo, y era español, y no era de que estuviera de payasa, era de que no te estoy entendiendo, o sea, cuando me decían, ¿te gustan los bailes? Y yo así como que, ¿qué es eso? No, o sea, yo no sabía que para aquí, llegar a Estados Unidos, el baile era ir a un lugar a bailar, y era así como pues, totalmente, o sea, diferente, y estamos hablando, o sea, que no solo el choque cultural entre mexicano y americano, sino entre los mismos mexicanos. Sí, porque aquí a fin de cuentas, llegar a Estados Unidos, no sé, tenemos esta idea en la cabeza que nos plantan las películas, de que llegas a Estados Unidos y todo es urbanizado, y todo es caucásico, y todo es inglés, y en realidad no es así. Llegas y te encuentras con un montón de mezclas de todas partes del mundo. Aquí venimos y nos convivimos todos. O sea, de repente sí somos muchos mexicanos aquí, pero la verdad es que ya viviendo aquí he visto más gente de otras nacionalidades o de otras culturas que meramente caucásicos. O sea, de repente que ves muchos de la India, hay muchos asiáticos y muchos latinoamericanos, pero más que nada mexicanos. Yo de hecho en la high school en la que entré, que es la Central High School, se supone lo que me dieron a entender que era la high school con más diversidad de nacionalidad cultural en la ciudad. Okay. Incluso la selección de fútbol de la high school incluía gente de 11 países diferentes. O sea, que tenían un jugador
de cada, bueno, o podían tener, no sé cómo estaba la alineación, pero podían tener un jugador de cada país, de diferentes países, Sí. así de diversos estados. Y pues era muy interesante ver en mis recesos, ver a pues la diversidad. Me quedaba yo fascinado, así que pedo, o sea, me daba cuenta de lo encerrado en lo que estuve viviendo yo en Chihuahua. Y sí, era muy chocante. Para empezar, soy un ser que no se adapta muy bien a grupos sociales, no puedo socializar tan fácil. Y ver ese mundo fue así bien, era difícil. No estoy diciendo que sufrí, pero sí era muy como un... Sí. Que obviamente te causó un shock, así que qué pedo, güey, estoy viendo... No sé, era raro, era como ir a un zoológico, sí. No estoy diciéndoles animales, pero era así como que volteas a un lado y ves una... Estás asombrado. Sí, o sea, sí. ¿Qué pedo? O era al mall, no sé. Pero, o sea, pero al principio, cuando recién llegaste y viste esa situación, ¿qué fue el primer sentimiento que sentiste con esto? ¿Primero te dio fascinación o de inmediato sentiste alguna especie de rechazo? No, nunca sentí rechazo. ¿Estabas fascinado al principio de ver esta diversidad o no? Ni siquiera... No sentía no estoy seguro si era fascinación. Me daba un poco de vergüenza con los mexicanos, con nuestra gente, pero por la manera en la que se comportaban. Hasta la fecha tengo todo ese sentimiento, pero veía los alumnos mexicanos muy arrogantes, muy desmadrosos, vagos, irresponsables, y eso siempre me creó conflicto. Creo que eso me ayudó bastante a enfocarme. Nunca he sido un buen estudiante. Pero no querías dar esa imagen de pero sí me daba mucho pena de estar viendo un profesor, no sé si eran americanos, pero decía, ¿por qué este americano me tiene que estar cuidando 1 kilo de mexicanos, muchos ilegales? Y o sea, bueno, era mi pensar en ese tiempo, ¿no? Lo estoy poniendo como perspectiva. Y le tienes que estar sacrificando mucho de su tiempo, trabajo, están poniendo esfuerzo en nosotros. En enseñarles modales. Y estos cabrones, o sea, ni siquiera modales, no, están dando una educación básica y estos cabrones necesitan modales para empezar. Y era un desmadre y yo así como que neta, me daban pena. Yo no quiero ser parte de estos güey. Yo incluso creo que por eso me ayudó a esforzarme un poquito. Ni siquiera el esfuerzo no era mis calificaciones. Quisieras destacar tu por ti mismo. Sí, de hecho, mis calificaciones siempre fueron mediocres, pero ver esos comportamientos me daban pena y me daban era una pila para ponerme más al corriente, porque era un desmadre. Recuerdo un tipo que se llamaba Otón, era en nuestra clase de inglés y era creo el ESL 2 o ESL 3, no recuerdo. Sí. Y él era de Bélgica, era el único estudiante no mexicano en esa clase. Sí. O sea, toda tu clase era mexicana. Sí, en ese sí era mexicano. Y el Otón, bueno, a él aprendió inglés muy rápido, mucho más rápido que todos los que estábamos ahí. Y los mexicanos, pues como somos, y me acuerdo que le decían Jotón. ¡Hey, Jotón! Y pues Jotón volteaba pero pues porque sí le decían, y Jotón, y todos se reían. Ay, qué desgraciado. Sí, es exacto. Y yo pensaba, no mames, o sea, ¿por qué son así? O sea, y el vato bien noble. También tenía su malicia el vato, ya lo conocí un poquito después, pero en ese entonces, pues obviamente o sea, no tenían por qué hacerlo, pero pues por picardía, porque sí. Es que pasa en grupo. En grupo sí. Tú eres otro. Sí, eres otro. Sí. Te dejas guiar por un grupo y somos bien canijos. Somos bien canijos los niños, iba a decir, pero yo no soy bien. Sí. En esa clase también tenía un compañero, no recuerdo su nombre en el momento. Creo que era de Guerrero. Y él estaba aprendiendo a hablar inglés, hablaba español y hablaba su lengua, su dialecto indígena. Ay, qué padre. Y ese mono vivía aquí solo. No sé cómo, teníamos 15 años, 16 años, no sé. Y todavía trabajaba. Iba a la escuela. Pequeño emprendedor. Y nada, que tenía 30 años. No, pero yo me acuerdo que yo me quedaba así, ¿qué pedo? O sea, yo la tengo bien fácil, este cabrón ni siquiera tiene sus papás aquí o alguien. Sí. Yo estoy aquí llorando, ay, está difícil. Exacto, güey, no mames, güey, estaba así de, ¿qué pedo, güey, con este cabrón? ¿Y cómo se llamaba? No recuerdo el nombre. Pero dices que había mucha diversidad en la escuela.
Yo me pregunto por qué ponían ese grupo, por ejemplo, puros niños mexicanos. Es porque que había muchísimas demás, o sea, muchísimos mexicanos. Es que los clases ahí es nada más de un porcentaje súper pequeño de todos los estudiantes que hay en la escuela y son como 20, 30 personas a lo mucho y todas esas personas tienen que poner el mismo grupo. Ah, ok. Ajá. Es que no todos los niños de la escuela van a eso. Y otra cosa que también quería aclarar desde antes es que no solo son las clases IESER, no solo son para inmigrantes, sino también para personas que nacieron aquí crecieron, pero en su casa se habla un segundo idioma. Y hablan más ese idioma. Ajá, y Más bien es el idioma principal. Es el idioma principal. Ajá. Ah, tú también tuviste IESER, ¿verdad? Sí, y de hecho yo creo que aquí ya cabe aclarar para las personas que nos lleguen a escuchar en el futuro que yo soy el menor de aquí y yo también como Ale llegué a Estados Unidos cuando tenía 15 años. Mi cerebro le faltaba un año para estar completamente desarrollado. El método no se desarrolla, güey. El mío tampoco, creo. Es que empezaron a tomar muy 40, jóvenes. Si tomaron alcohol a los 15, olvídense. Uf, si yo te contara. No es cierto, mamá. Gracias a mi papá por ponerme ebrio a los 7 años en Navidad. No se crean. Mentira. No cuentes esta historia, perra. Sí. No, pero No voy a contar nada. Ay, estamos diciendo que es mentira. Es mentira. es mentira, sí, es mentira. Sí, yo sí llegué ya cuando tenía casi 21 años, tenía 20. 21 años. Bueno, pero llegaremos a eso. Continuamos con Adrián. No, pues no, realmente creo que fue nada más eso. Lo que más me causó conflicto fue eso. Nada más, ¿a qué me refiero con eso? Ver ese... Creo que mucho la atención. El contraste más culero que me tocó a mí fue nada más ver a unos rebeldes mexicanos. O sea, no lo sufrí, no fue más que lo del idioma, más que estar lidiando en situaciones de que alguien te pregunta algo en la parada de camión o que necesitas ayuda en la calle. Ayuda como para dónde es esa calle, para dónde voy, a qué horas pasa el camión, no sé, ese tipo de cosas básicas fue lo difícil. En realidad la tuve muy, muy fácil, pero y obviamente hay muchas observaciones que se te van quedando, pero no las siento como tan difíciles. El contraste cultural nada más lo sentía más bien sobre los otros. Me causaba mucha impresión estar viendo a tu gente. Sí, a ellos estar que llamaron la atención en una mala manera. Sí, siendo tan desmadrosos hasta la fecha. De hecho, lo sigo viendo. O sea, todavía vas a una tienda y pasan unos cabrones ahí haciendo su desmadre y me causa mucho. Pero mira, qué causa conflicto. Eso que hizo, por ejemplo, Adrián, que está hablando, yo siento que estamos no sé si estamos programados a la gente que nos venimos acá a Estados Unidos a pensar de esa manera de que tenemos que tener un perfil bajo, así como que no llamen mucho la atención, no, porque yo no sé si a ustedes les pasaría, pero por ejemplo una de las cosas que más recuerdo cuando llegué a Estados Unidos es como que no anden viendo así como Estados Unidos como si fuera Disneylandia, por ejemplo. Era así como que traten de llevar un perfil bajo. Entonces no sé si eso ya lo traigamos con nosotros cuando venimos y no sé si a lo mejor sea la edad a la que llegamos también, pero yo no recuerdo eso, por ejemplo, no era de que llamáramos atención, me llamaba la atención de que digo yo, estas cosas yo no las vi en México. El hecho de que hubiera tantas pandillas, por ejemplo, no sé si a ustedes les tocó así como que en los parques, así como que de repente llegaba policías y eso para mí fue así como que, digo, ¿qué está pasando en este país? No se supone que, a mí no me tocó ver esto en México, creo que en esa parte a mí me tocó así como que México para mí era todavía lo top que lo que yo estaba viviendo aquí en Estados Unidos. Siento que es muy de mexicanos en Estados Unidos esto de las pandillas, los cholos. De hecho, aquí se desarrollaron los cholos, tengo entendido. Tengo mucho tiempo que leí este rollo, ¿no? Pero creo que toda esta cultura de los cholos se desarrolló aquí en California. Uh-huh. Y después pasa para México y ya ves, no, que los cholos de Juárez y que no sé qué, pero toda esa cultura de los cholos viene de aquí de Estados Unidos y son los chicanos, o sea, los mexicanos que se desarrollaron aquí, que crecieron y entonces tienen su cultura, o sea, ellos se identifican como mexicanos, pero en realidad, si un mexicano de verdad criado en México compara su cultura con una persona que creció aquí pero se identifica como mexicana, pues, o sea, no, es muy diferente, es muy, muy diferente. Bueno, y a lo mejor, ahorita que estás diciendo eso, a lo mejor puede que sí me tocó ver cholos ahí en México, pero nunca,
o no sé, a lo mejor vivía yo en mi mundo y no había abierto los ojos a lo que era una realidad, y ya cuando te traen a otra parte donde tienes que poner atención, es así como que, caray, digo, si esto está pasando allá, nunca me he dado cuenta, y te das cuenta hasta que llegas acá a Estados Unidos. Sí, a mí sí me tocó ver muchos cholos, pero en Juárez. Y pues después de todo, Juárez es frontera. También estamos muy americanizados en Juárez. Sí, y de hecho, fíjate que yo también iba a tocar ese punto de que yo creo que la cosa que Ale y yo tenemos en común es que llegamos al país a la misma edad. Y Pues yo... Adrián también, 16 años. Bueno, sí, 15, bueno. Adrián 16. Sí, cierto, sí, cierto. Ale y yo 15, Adrián 16, y yo, por ejemplo, los primeros años de mi vida, hasta adolescente, yo siempre fui muy cerrado. Así que en México era la escuela, ok. Salía bastante, pero me gustaba salir solo y me gustaba hacer las cosas que yo quería. No socializaba mucho porque me gustaba estar solo. Yo disfrutaba de mi soledad y hasta ahora sigo disfrutando mi soledad, aunque sí trato de ser más social. Pero por el simple hecho de que disfruto mi soledad, no me empapé tanto de la cultura y modismos mexicanos. Entonces, cuando fue el tiempo de que yo me vine para Estados Unidos, no sentí tanto el shock cultural de las cosas que hacer, porque también soy de Ciudad Juárez, vivo en frontera. Siento que las personas de Ciudad Juárez estamos bastante americanizados. Bueno, y decimos que somos Jorge es mi hermano, para los que no sepan. Decimos que somos de Ciudad Juárez porque nos encanta esa ciudad, aunque en realidad solo hemos vivido como 2 años. Bueno, tal vez hemos vivido más tiempo en Juárez, sí, pero como esporádicamente, era de que nos íbamos a Juárez un año, unos meses, y luego nos mudábamos para otra ciudad, y luego después a los años volvíamos. Entonces, la única vez que vivimos bastante tiempo en Juárez, así consecutivamente, fueron 2 años. Pero aún así... No, acuérdate que después de que se divorciaron mi mamá y mi papá, vivimos ahí 4 años. Fueron meses, ¿no? Fueron meses. Fueron años. Bueno, ese no es el tema, pero... sí, nosotros nos identificamos como juarenses. Sí, aunque somos de Cuauhtémoc, pero sí, o sea, en realidad vivimos ahí, que yo recuerde, solo vivimos ahí 2 años. Tampoco es como que, es que somos una combinación de muchos estados, ¿no? Vivimos en algunas ciudades de Chihuahua, en algunas ciudades de Sonora y en algunas ciudades de Nuevo León. Agua Prieta también. De Nuevo, sí, pero en Agua Prieta también vivimos unos 2 años, y en Juárez 2 años. Entonces, digamos que solamente 4 años de nuestras vidas vivimos en ciudades fronterizas. Entonces, tampoco, al menos para mí, yo sí era bien mexicana, o sea, yo no estaba, mi cultura cuando yo me vine para acá no estaba tan americanizada, o es lo que yo creo, o sea, inconscientemente, quieras o no, sí lo estás, porque en el norte sí estamos bien americanizados si lo comparas con el sur. Pero aún así, en mi caso, venir aquí a los 20 años, sí fue muy diferente. Porque usted se tenía como 15 años, entonces sí, aprender un nuevo idioma es difícil y todo, pero yo no tuve luego la experiencia de entrar a high school, y siento que la exposición al idioma y a la cultura es lo que te hace adaptarte muy pronto. Mi primer año aquí yo estuve aislada y estaba tomando todavía clases online en México porque dejé ahí la carrera, pero luego me pasé a modalidad virtual. Ya estaba en la universidad ahí en Chihuahua, en la UASH. Y entonces aquí terminé online. Y mi primer año yo no hablaba inglés y no tenía amigos y no veía gente. Fue muy duro para mí porque yo no veía gente, porque mi mamá trabajaba todo el día y Jorge iba a la escuela y en la tarde tenía sus cosas que hacer. Entonces yo estaba literalmente sola en mi casa, completamente sola, solamente conviviendo con gente a través de una computadora, y no tenía ni con quién hablar, o sea, estaba aislada completamente. Las únicas interacciones que yo tenía en el mundo era cuando me tocaba ir al Walmart, agarrar un camioncito como del vecindario, era un camioncito... Transporte urbano. Sí, pues sí, pero tiene una ruta cortita ahí nada más por el vecindario, te sube, ni siquiera tienes que pagar por él. Y... ¿Eso dónde fue? Aquí en Phoenix. Sí se pagaba, pero tú te subías a la fuerza. No, era un camioncito así como nomás de ese vecindario. Sí. No pagabas. Entonces, yo lo único que hacía era ir a una biblioteca pública que estaba ahí cerquita y al Walmart. Y es toda mi interacción que yo tenía con el mundo. Y no hablaba mucho inglés. O sea, sí te enseñan inglés en México, pero es como decías...
tú cuando fuiste a tus clases a ISL, que se te hacía raro de que hablaban en inglés. En México mis clases fueron así que pues maestros hispanos te enseñan inglés, a veces hablan Spanglish, a veces hablan español diciéndote, ay, así se dice esta palabra y luego ya te la enseñan en inglés. Entonces, o sea, sí, no digo que no aprendes, sí aprendes, pero luego si no lo repites, se te va. Como dicen en inglés, if you don't use it, you lose it. Ujú. Entonces, siento que el inglés es mucha repetición y aprender inglés en México, pues en realidad como no lo practicas tanto, no lo retienes. Y pues no creo que la educación en México también sea la mejor, además de que no es lo mismo estudiar algo que de verdad necesitarlo, porque necesitas eso para sobrevivir. El hecho de que necesitas eso para sobrevivir es como cuando tienes un niño y lo avientas a la alberca porque necesita nadar, es sobrevivencia, lo Sí. necesitas, es Sí, claro. vida, lo que tienes que usar diario. Sí, claro, ya aventarte una cultura nueva, un idioma nuevo, de verdad necesitarlo para sobrevivir es muy diferente a aprenderlo en un salón de clase donde necesitas más para pasar un examen. Ujú. No, Ujú. a mí sí me pasó eso. Yo era de las que cuando estaba en México era así como que, ay, yo no necesito el inglés, ¿para qué? Al que vivo en México. Esa era mi mentalidad. Porque Ujú. para Tu edad que tenías no, y entonces, aparte obviamente. que quería aprenderlo, pero no le encontraba lógica. Era así como que no, necesito que me expliquen. Y las palabras que me explicaban para mí no tenían lógica. O sea, ¿cómo puedes hacer una pregunta, pero esta palabra no significa nada? Sí. O sea, obviamente esa palabra tiene sentido al agregarla con otra palabra que es muy diferente al español. En el español cada palabra tiene su significado, ¿no? Entonces, esa parte de mí hizo que bloqueara totalmente el inglés, así como que no lo voy a aprender. Llego a Estados Unidos y fue así como que No sé me qué hacer. me perdí, güey, hablando de que te subes al transporte público, así como que una compañerita de la escuela me dijo, ¿dónde vives? No, pues que aquí. Pues vente conmigo. Y ella se bajó en una parte y yo pues seguí y me estaba alejando y dije, no, o sea, ya estamos hablando, no hay celulares, no nada. Y me bajé y así como que, ¿y ahora cómo? No me sabía la dirección donde vivía, no me sabía el teléfono. Tenía como 2 semanas que había llegado aquí a Estados Unidos. Y solamente recuerdo a una señora que estaba cruzando ahí, una viejita que estaba cruzando la calle hacia los niños, así como los que cruzan en la calle, a los niños. Y una de las cosas que hice, dije, ok, cuando llegue con ella, como pueda, con las palabras de inglés que me sé, le voy a decir que estoy perdida. No sé cómo me entendió, pero me entendió que está perdida. Total de que a la última hora se apiadó de mí y fue así como que, ok, yo te llevo a tu casa. Y yo recuerdo que llega su esposo, eran un par de viejitos, se le llega el esposo por ella, me subo al carro de ellos, yo lo único que decía, si se enteran mis papás me van a decir que por qué me ando subiendo a carros de desconocidos y que no sé qué tanto. Era tu única salida. Y yo así como que no me importa, dije, si no me ayudan en este momento, no sé a dónde voy, no sé dónde vivo, no sé números telefónicos. Fue así como que dije, ok, a partir de aquí tengo que aprender inglés porque si me vuelve a pasar esto, ya, o sea, fue así como que, como dice Jorge, o sea, como todos, yo creo que a todos nos ha pasado, tiene que haber algo que te pasa y que tienes que decir, lo necesito, o sea, ya ni siquiera es por gusto, ¿no? Porque la gente que aprende el inglés en México es por gusto, es porque, me gusta, o porque me pagaron clases particulares, o lo que sea. O sea, para jugar videojuegos. Sí, o sea, lo que sea, o sea. Que saben inglés perfecto, nunca han estado expuestos. Ajá. Nunca me he ido a Estados Unidos, pero hablan inglés perfecto porque los videojuegos, por Y yo creo que yo tuve una ventaja porque yo cuando me aislaba, yo lo único que hacía era ver películas. Lo que siempre me ha apasionado son las películas y yo creo que el hecho de estar viendo películas como que me empapé de expresiones en inglés, de cosas así, que de hecho también me empapé de expresiones de español de España. Yo creo, sí, y jolines. Yo creo que pues si me hubiera ido a España también me hubiera ido bien. Me vine a Estados Unidos y... Entonces ya tenías un poquito las bases. Sí, ya tenía las bases y yo estoy súper agradecido de que mi profesor de inglés de las clases de ISL era una de las mejores personas que he conocido en toda mi vida. Le mandas este podcast. Sí, de hecho,
invitó a aparecer. No, de hecho, fuera de broma, sí me gustaría dedicarle esta sección, este comentario. Pero no en español, así que guau, guau, guau. Yo se lo voy a traducir, pero lo tengo que hacer porque yo se lo aprecio mucho al profesor John Chamberlain. Yo con él tuve la confianza que no he tenido con ninguna persona antes. ¿Sientes que ese fue un choque cultural? No, al contrario, de hecho yo sentía la confianza de ir con él y hablábamos de metal, hablábamos de películas, porque él y yo éramos tan similares que de hecho yo creo que el choque cultural más grande que yo sentí fue que mi clase de ISL eran latinos, sí, pero ni siquiera eran del mismo país del que yo soy, México, eran de Guatemala. Me hablaron y yo me quedé, güey, ¿qué? Y pues sí, batallé un poco para entenderles el acento de ellos, pero pues al final de cabo, pues, no me importa, yo quiero estar solo. Pero con John Chamberlain sentía la confianza de ir a acercarme con él, de hablar de películas, hablar de comida, hablar de las cosas que a los dos nos gustaban. De hecho, me acuerdo que cuando tuvo su grabación, el maestro le dedicó un discurso a Jorge y le dio una cartita diciéndole también lo mucho que lo apreciaba. No, de hecho, eso fue. Una carta de recomendación o algo así. No, de hecho, eso fue separado, porque hubo un evento en esa escuela, Crestview Preparatory de Phoenix. Cada año tienen un evento donde se le otorgan reconocimientos a estudiantes con con excelencia académica. Y John Chamberlain me escogió a mí. Y me dio un discurso de que, Jorge, bla, bla, bla. Ok, lo amas y te amaba. Entendimos. Era mi bestie. Ella Creo hace que como... nadie piensa en vestir en este momento. Ya me estoy preocupando como hermana mayor. Que me conteste unas preguntas. No metas a George Chamberlain en esto. Oye, ¿cómo le llaman? La señora Chamberlain. ¿Cómo le llaman a grooming? Cuando un adulto empieza a preparar a una persona desde muy joven, pues para que haga cosas, básicamente lo que hizo Gloria Trevi con esas niñas, o lo que le hicieron a Gloria Trevi, okay. La preparan mentalmente para hacer cosas malas, pero ella no piensa que es una víctima, ella no piensa que está haciendo cosas malas. ¿Estás seguro que nunca fuiste a la casa del profe después de la escuela? Desde entonces también es chistoso, Esto no se lo traduzcas. No. Since then, George walks funny. No se lo va a tener que traducir, la risa lo va a decir todo. ¿Qué pasa? Yo le tengo mucho respeto a ese güey. Ustedes están arruinando. Manchando su imagen. Es mi culpa. ¿Por qué lloras, güey? No me digas qué hacer. Pero no, de hecho yo me acuerdo que éramos así como super compitas, porque te digo, las demás de las personas eran de Guatemala, así como Adrián. ¿Era joven? Era un señor como unos 45. Bueno, sí estaba joven. A finales de sus 40, principios de sus 50. Pero bueno, no era un chavalito, eso me refiero. Sí, Ajá, sí, es muy pero joven tenía todavía. actitud muy juvenil. Okay. Y yo me acuerdo que como Adrián, a mí también me daba pena ajena ver a los demás estudiantes de esa clase, porque eran súper desmadrosos y a mí me daba como que, ay, güey, qué pena me daría a mí que me vieran así. Me equivoqué de botón. No quise apretar eso. Va por el señor Chamberlain. Va por el señor Chamberlain, se lo dedico. Salud. Salud por Chamberlain. Ok. Estamos celebrando. ¿Saben qué? Me causa curiosidad eso que dicen Adrián y tú, de eso de que les causaba como pena conflicto, ajena, como sí. pena ajena, sí. Y me siento así como que, ¿no será que venimos cuando llegamos a este país así ya con nuestras necesidades de que esta persona es naco, esta persona... Ok, sabemos nuestros complejos y como por ejemplo estaba viendo un clip de que por ejemplo en México el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, sí. ¿Correcto? Entonces a lo que me refiero es que por ejemplo la palabra que más usada de un mexicano es decir naco, a esta persona es muy naca. Entonces y normalmente nos referimos a una persona naca, a alguien que es más humilde que nosotros o que tiene otro nivel al que nosotros estamos acostumbrados. Entonces siento
yo, y lo digo ahorita por lo que está diciendo Adrián y por lo que está diciendo Jorge, de que a lo mejor vemos que como viene tanta gente, tenemos que admitir algo, o sea, no venimos por gusto, nadie de nosotros vino por gusto. Sin embargo, la mayoría de la gente que llega aquí a Estados Unidos es porque se siente humilde, gente que no tenía las mismas, quizá, la mayoría de la gente que recursos que nosotros. Es gente sin educación, no tuvo la oportunidad. Exacto, a lo mejor nunca terminaron la secundaria, nunca terminaron la primaria, nunca terminaron, entonces a lo mejor cuando ves como país que te está representando una clase más humilde que a lo que tú te estás acostumbrado, entonces sientes así como que, chin, no solamente eres más... No, te da pena que te encasillen en eso. Sí, porque ya, o sea, te están identificando como si tú eres mexicano, tú vas a ser como ellos. Sí, fíjate que es algo que he visto, es muy común eso que estás comentando, es muy común el miedo a que te encasillen por cómo los demás actúan. Exactamente. Y por ejemplo, por lo que dice Adrián y Jorge, me siento así como que, sí, a lo mejor. Que estamos muy acostumbrados a generalizar y que, o sea, como humanos eso es normal, necesitamos tener cómo nombrar algo que conocemos y tenemos que separar las cosas, o sea, nuestro cerebrito fragmentamos todo y tenemos que encontrar similitudes para procesar las cosas de una forma más fácil. ¿Eso se parece? Ok, lo pones ahí en ese montoncito. Entonces, a muchas personas les da vergüenza eso que comentas, de que me da vergüenza que me encasillen como el mexicano, porque el estereotipo del mexicano es que son de cierta forma, ¿no? Y yo no soy esto, yo no me siento representado por eso, entonces me da pena ajena que ver a los compatriotas comportándose de esa manera y como yo soy mexicana van a pensar que yo soy exactamente lo mismo. Entonces, uno como mexicano muchas veces ya viene con ese complejo que dices tú. Y no necesariamente, pero por ejemplo en mi caso yo veía toda esa a ese grupo porque no éramos todos. Sí. Y para empezar, no había una diferencia entre el Adrián que vive en México a cuando a esos alumnos. O sea, yo era un desmadroso también, desmadroso entre comillas. Más bien mal alumno, mal estudiante, perdón. Con inicios de rebeldía. Es que también es la edad. Y los complejos de uno. Yo digo que porque a través de tus complejos le prestabas más atención a los desmadrosos que eran esos niños. Y como ellos estaban juntos y en montón, o sea, se dejaban guiar por el grupo. Que si tú hubieras estado con un grupo de caucásicos de esa edad, seguramente los niños hubieran hecho el mismo desmadre, pero como los mexicanos se pone a ver lo que hacen los otros mexicanos. De hecho, fíjate que eso voy, porque por ejemplo, yo nada más tenía una clase de ISL, porque yo ya estaba a un nivel más avanzado, mis otras clases eran clases regulares. Y me acuerdo que específicamente en la clase de arte de Miss Green, que también le dedico este capítulo. Todos mis maestros de high school. Sí. ¿No quieres poner las direcciones? Mencionar las direcciones y sus Facebook. Y su Facebook. Sí, denme like. el teléfono. Sí. Ya vamos a saber quién nos va a dar like. Sí, se los voy a mandar. Pero sí. Pero no, de hecho me acuerdo que también había grupos de personas que no eran mexicanas, había grupos de caucásicos, de negros, de nativos americanos que también eran un desmadre. Y yo no me sentaba junto a ellos porque yo decía, ay, qué vergüenza que Miss Green piense que yo soy así de desmadroso que ellos. Y justamente una vez que me tocó hacer un trabajo en equipo, un proyecto en equipo con ellos, y me quedé con que, ¿por qué me pusieron con estos güeyes? Yo no soy así. Sí. Me da miedo de que me vayan a ver así. Sí, y no por miedo de que me importe mucho lo que la gente piense de mí, pero que me encasillen. Y sí, porque aparte ya te empiezan a juzgar de cierta manera, sí, exacto, y eso se puede ver reflejado a tus grados. O sea, en tus grados, en la manera en que personas te tratan. Sí, claro. O sea, Sobre todo en el como ambiente académico, obviamente. Sí. O sea, no es como que uno ame estar en esas clases cuando estás solo en la prepa, lo único que quieres es morirte o largarte de ahí o lo que sea, ¿no? No es como que ames la prepa, pero, o sea, la forma de terminar más rápido con ello es portándote bien y terminando todas sus tareas. De la manera que yo lo veo es así como las Olimpiadas. Así, si te fijas, o sea, vas a unas Olimpiadas, el grupo de personas está representando a todo un país. O sea, vamos a suponer que en las Olimpiadas alguien, no sé, es solamente de mencionar Estados Unidos. ¿Cómo ven Estados Unidos en otros países?
Y si te fijas, o sea, es lo mismo, o sea, es así como que el país arrogante. O sea, vas a cualquier otro país y a Estados Unidos lo ven como el país arrogante, el que se cree mejor que todo el mundo. Entonces, me imagino que un americano que va a Francia lleva eso con él de decir, voy a otro país, tengo que esforzarme para que no me vean de la manera que nos tienen representados. Y claro que ya existe el estereotipo y muchos europeos odian a los americanos. Entonces, una de las cosas que ya después de un tiempo viviendo aquí, ya cuando como me adapté un poquito a la cultura y ya me sentía como si nada, o sea, ya lo empecé a ver como mi hogar. Después, de repente hablaba con europeos que odiaban a los americanos y yo así como que, ¿por qué? O sea, ya está, no es que yo me identifique como estadounidense ni mucho menos, pero ya me ofendía que dijeran cosas de ellos porque conozco mucha gente aquí y ya les tengo aprecio y tengo muchos amigos, entonces así como que una persona de otro país juzgando a la gente que yo ya quería, me lo tomaba personal, honestamente ya me dolía, así como que. Y ahora te imaginas, o sea, ¿y hacemos lo mismo por otro mexicano? Es ahí la pregunta. Claro que sí. Es así como que. O sea, sí lo hacemos cuando es una persona de otro país. Porque los mexicanos entre nosotros sí somos bien gachos. O sea, sí nos juzgamos mucho. Defenderíamos primero, y eso yo creo que viene de años, o sea, no es algo de nosotros, ¿no? Eso es algo que viene ya desde, no, yo creo que hasta de como, de todo, o sea, cómo se dio nuestra raza, e incluso cómo se dio nuestra propia raza, cómo se creó el mexicano. Sí. Entonces yo creo que eso ya viene, es algo muy arraigado a nosotros. Sí, y fíjate que no pasa únicamente en los seres humanos. Me acuerdo de niña, alguna vez llegué a ver un documental de dinosaurios y me acuerdo que hablaban de exactamente lo mismo, que entre ellos se atacaban y se lastimaban y se mordían entre ese grupo, no sé, manadas, pero si alguien de afuera, una criatura, un dinosaurio externo, llegaba a atacar uno de ellos, todos lo protegían. Pero si uno del mismo grupo se está chingando a fulanitos, déjalo, yo te ayudo. Sí. Entonces lo mismo, exactamente eso son los mexicanos. Sí, no, y por eso a mí yo creo que yo nunca sentí esa pena ajena. No creo que no, de hecho sí puedo estar 100% segura que nunca sentí esa pena ajena de ver a otros mexicanos comportándose, porque pues para mí esto es otro mundo, o sea, básicamente yo estaba aprendiendo de este nuevo mundo. Sí. Para mí básicamente era el hecho, yo creo que el mayor contraste cultural era ver gente de mi color que no hablara mi idioma. Eso para mí fue mi gran choque cultural, de decir yo, y tú te ves como yo, y te estoy preguntando si hablas español, pero me estás diciendo que no, y yo lo tomaba personal, yo lo tomaba así como... No me quiere hablar. Exactamente, yo lo sentí así como que, hey, seguramente no me quiere ayudar, seguramente yo lo tomaba personal. Sí, ese fue el más grande de los choques culturales. Totalmente, más que el comportamiento de otros mexicanos, el hecho de ver gente de mi color, que dijera que no hablar español. Y que no comprendes que ellos pueden haber nacido aquí, exactamente. Como mexicanos. Y eso y eso ya es ahora, ya de adulto, de que uno lo entiende, porque dices, estoy criando yo ahorita, o sea, a un niño que quizá puede estar en la misma situación de que sabía español de chico, y a lo mejor ya de más grande se lo va a perder, ¿no? Sí. Y yo te aseguro que los hijos de tu hijo no van a hablar español. Exactamente. Entonces, pero por eso te digo, eso para mí es fue el choque. Sí. Ahora lo entienda, perfecto. Pero para mí eso fue así como que el mayor choque cultural que tuve. Sí, te entiendo mucho en eso. De hecho, hubo una ocasión en que vinieron unos tíos de México de visita. De eso iba a hablar. Y fuimos a una pizzería. Y entonces uno de los empleados del lugar era nativoamericano. Pero pues vemos mexicanos que nos vemos muy similares a los nativoamericanos, ¿no? Y entonces mi tío estaba, háblale, y el chavo le decía, es que no entiendo, I don't understand you. Y mi tío, y quiero pepperoni, y quiero galletas, y el chavo le decía, no entiendo. Y mi tío estaba así como, ya enfadada, así como que pinche vato, no me quiere, perdón por la palabra, discúlpenme los padres de drag, que seguramente son los únicos espectadores del podcast, lo siento. Pero bueno, estos señores,
perdón, mi tío estaba bien enojado porque no le contestaba, es como que ese chavo no me quiere hablar. Y le decía a mi mamá, es que no te entiende, no habla inglés. ¿Cómo no habla inglés? Se ve mexicano. Y le dice mamá, no es mexicano, es nativo americano, no habla español, no te va a entender. Y entonces mi tío así como que ya se quedó todo frustrado, ¿no? Pero sí pasa muy De hecho, seguido. hasta la fecha es cosas así. O sea, eso no ha cambiado nada. Todavía hasta la fecha el clásico comentario de como el de cabeza de nopal. O sea, y- La página o sea, qué pedo, güey. O sea, No mames. y es bien común hasta la fecha. O sea, Sí. no es una. O sea, Y no es la Se culpa de sigue. ellos. Sí. Sí, es cierto que tendrán el nopal en la frente, pero si ya crecieron aquí y no estuvieron tan expuestos al español como nosotros, pues ¿cómo los juzgas? ahora también hay algo que aclarar. Nosotros estamos así como que he escuchado mucho esto y no me gusta usarlo, pero creo que aplica de que nosotros estamos hablando desde un punto de vista muy privilegiado, de que nosotros pasamos totalmente legales a Estados Unidos o ninguno de nosotros tuvo que cruzar. No nos vimos en unas circunstancias de esas muy Extremas. Totalmente. extremas para llegar aquí, así que Oh, pero sí he escuchado con historias nuestros que papás, podríamos sí, contar aquí, las sí. historias también ahí sobran para esos de casos, pero nosotros pues fuimos Sí, niños sí, estamos directos a la escuela que ni siquiera Ujú. tuvimos que venir a trabajar, o sea, por eso estamos percibiendo cosas, no tenemos una preocupación más grande más que tener que aprender el idioma y preocuparnos por Sí. eso, no ni siquiera tenemos que venir a trabajar. Sí, de volada sentimos los problemas de primer mundo en cuanto Ay, llegamos. güey, ¿y por sí. qué los Simpsons no están en español? No mames. Sí, cierto. Llegamos a preocuparnos por ese tipo de cosas que nada que ver. Sí, Con muchos retos que presentan muchas personas. Ahora imagínate a alguien que viene de ilegal, cómo se la arreglan para llegar hasta acá. He escuchado muchas historias de gente que casi se muere en el desierto. Bueno, el punto es, o sea, batallan para llegar y entonces de repente llegan aquí donde no saben el idioma. Muchos llegan solos, no conocen a nadie, no tienen ayuda de nadie, y entonces tienen que llegar a trabajar. Y al principio es difícil porque mucha gente no sabe ni cómo está el sistema, el sistema laboral aquí en Estados Unidos. Entonces, eso sí, y sobre todo muchos vienen de estados del sur de México o de países más de Sudamérica. Entonces, es totalmente diferente para ellos. Yo creo que ese es el choque cultural más grande. Ujú. Nosotros no lo tuvimos tan fuerte. Jorge dice, yo ya sabía inglés antes de llegar. En mi caso, yo no. Yo lo tuve que aprender aquí. Para mí, el choque cultural más fuerte, yo creo que fue, pues sí, primero el idioma, las expresiones. Cuando llegas al centro comercial, cómo te saluda la gente, o sea, problemas de primer mundo, como decíamos, ¿no? Cómo inicias una conversación. También la cantidad de homeless que viven en Estados Unidos. Sí, Es un problema muy grande. Es muy grande y es algo que sí hay homeless en México, hay loquitos, pero no hay tantos como aquí. Y sobre todo pidiendo dinero, como aquí. Aquí hay mucho homeless y es muy triste, la verdad. Eso fue como que mis choques también más fuertes. No, o sea, por ejemplo, yo sí es muy diferente como creo que eso también tiene que ver con el entorno político, social. Sí, eso ya es un problema por cómo funciona el sistema económico en Estados Unidos, Sí, que es algo exacto. muy complejo, ¿no? Ajá. Pero sí tiene mucha influencia en el por qué hay tantos homeless en Estados Unidos. Ese fue uno de mis choques. Otro Las guerras fue, aparte, ¿no? sí, Ajá, también. Otro fue la diversidad de culturas que hay aquí, porque te digo, en las películas te muestran un Estados Unidos caucásico. Y no es así, aquí vemos una mezcla de todo. Y de hecho, Una cosa también, estamos viviendo en Arizona, o sea, aquí vas a cualquier lugar y se habla español. sí. O sea, estamos También viviendo eso. casi Sí. no hay mucha, Estamos en México 2. no hay un contraste tan grande como irse a vivir a otro estado más. te Pero sorprendería. sí nos sorprende, sí, obviamente sí hay un contraste grande, pero no Sí. es tan extremo como podría ser encontrarse en Pero otros estados. yo fíjate que en mi experiencia personal yo sí lo sentí muy fuerte, o sea, la diversidad de culturas, porque te digo, yo estuve en una cajita aislada mi primer año en Estados Unidos, yo no hablaba con nadie, entonces cuando tuve la oportunidad de entrar al colegio aquí, que así le llaman, el college, algunos amigos de otros países me regañan de que, ¿cómo que colegio? Eso es para niñitos. No, pues aquí es como, casi como la Los universidad. colegios, Digamos que es como la universidad. Pues cuando yo fui al colegio aquí en Estados Unidos, también lo primero que hice fue ir a clases de inglés como segundo idioma, ASL, y todos mis compañeros eran adultos y
creo que solamente 2 de mis compañeras eran latinoamericanas. Una era de Colombia y la otra de México. Todos los demás eran que africanos, que coreanos, que japoneses, que egipcios. Una de mis mejores amigas de ahí era egipcia. Entonces para mí sí fue así como que ¡pum! De repente, o sea, estar aislada, me encontré expuesta a gente de partes de todo el mundo, que es algo que nunca lo experimenté en México. Y sí es cierto, en Arizona hay mucha gente de México, es casi como un México 2, pero yo sí estuve muy expuesta. O sea, de mis primeras experiencias en Estados Unidos fue esta exposición a la diversidad de culturas. Entonces, es algo que yo sí sentí mucho. Eso sí lo puedo decir como choque cultural. Fue algo totalmente nuevo para mí. ¿Pero lo disfrutaste o fue algo...? Sí, para mí fue increíble. O sea, yo sí estuve en un periodo de depresión. De hecho, por ahí estuve leyendo que las personas que investigan ese fenómeno del choque cultural dicen que tiene curvas de etapas, ¿no? Para la mayoría de las personas, o sea, todos experimentamos de formas diferentes, pero para la mayoría de las personas, según estos estudios, la primera etapa es como el enamoramiento, de que todo te gusta, todo es nuevo, todo te cautiva porque es nuevo, porque se ve bonito, pero pasados como los 3 meses te empiezas a sentir incómodo porque, o sea, estás fuera de tu zona de confort. Empiezas a encontrar más diferencias, te empiezas a enfocar en las diferencias de cultura y entonces empiezas a sentir rechazo, ¿no? Es en esa etapa donde se empieza a generar como el shock, que pues es el enfrentamiento a las culturas diferentes y luego vienen las frustraciones. Después de eso, me parece que venía como que la etapa donde te empiezas a adaptar y empiezas a buscar otra vez similitudes. Y es como una adaptación. Sí, te empiezas a adaptar, pero esto ya... Es como la etapa del duelo, así que tiene así como que te niegas. Tiene un nombre, verás. Era la luna de miel, la primera. La segunda creo que no tenía nombre, era después de los 2 meses. Después era la etapa 3, que era la etapa del shock. Y que es donde podías sentir hasta, no sé, depresiones, ansiedad, pánico. A nivel cognitivo también experimentabas pensamientos como de fracaso, de insuficiencia personal, sobre todo esas personas que batallan para aprender el idioma, de que es que yo soy tonto, es que yo no puedo. A finales de esta etapa es cuando empiezas a hacer ajustes de emociones, de pensamientos, de conducta para adaptarte a la nueva sociedad. Y al final, la última etapa, pues ya era la adaptación y la bicultura. O sea, ya adaptas esta identidad de que tengo 2 culturas, como los chicanos, por así decirlo. Ellos ya tienen 2 culturas, son mexicano-americanos. Sí. Entonces, un mexicano que viene a Estados Unidos y que dura mucho tiempo aquí, se adapta tanto que básicamente ya, o sea, tú eres mexicano, pero ya vives en 2 culturas, ya eres bicultural. Exactamente. Sí. Total. Y bueno, yo creo que con esto, estas experiencias de nuestros choques culturales, por así decirlo, terminamos. ¿No? ¿O todavía no? ¿O no? Bueno, yo voy a agregar. Sí. Algo que me quieran agregar. No, de hecho, Tiempo. No se grabó nada. I am sorry, pero voy a tener que cobrarle $1 de multa por internarse ilegalmente en territorio americano. Pues cóbreselo al burro, yo no me he movido de este lado. Ok, por ser la primera vez, le perdona la multa. Ya, mi Federal, ¿qué tal le fue en la United States, ¿Qué dicen las gringuitas? Oiga, no, si antes esté pasando así del otro lado, van a creer que esta espalda mojada, hombre. Boicot.